Hemos estado estudiando el Sermón del Monte y estamos en la sección donde Jesús está explicando lo que es la justicia mayor. Hoy vamos a ver Mateo 5, 38 y 39, pero voy a leer la sección de Mateo 5, 38 al 42. Dice Jesús: ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Tenemos que recordar que el punto central de las bienaventuranzas, del sermón tal cual, es alcanzar esa vida feliz, satisfactoria, significativa que conlleva la participación del reino de Dios. Jesús nos mostró desde el inicio que sumamente importante para esto es buscar la justicia. De todas las bienaventuranzas, la central es esa hambre y esa sed de justicia y ese compromiso con la justicia que soporta la persecución. Conectando con el tema de la justicia, Jesús quiere dejar claro que la justicia de la que se jactan tener los escribas y fariseos no es suficiente para entrar en el reino de Dios, porque ellos están malinterpretando el principio de justicia en muchas de las estipulaciones de la ley. La verdadera justicia es más que una moralidad externa, sino que nace en una actitud interna a nivel del corazón que busca conformarse a la voluntad de Dios y al carácter de Dios. Jesús empieza mostrando los ejemplos de las malas interpretaciones de la justicia, dando la correcta interpretación. El primer ejemplo que él pone es como los escribas y los fariseos habían dicho que solo el asesino es culpable de juicio, y Jesús nos muestra que no solo es el asesino, sino que el orgulloso y el airado también lo es. Luego nos muestran cómo del adulterio decían que solo el adulterio que se comete con la mujer de otro israelita se cuenta como adulterio, pero si es la mujer de un gentil no lo es. Y Jesús nos muestra que ni siquiera es así, aún en la imaginación, dar lugar a la lujuria y a las fantasías, ya es un adulterio cometido en el corazón. Del divorcio decían que por cualquier razón un hombre podía divorciarse, repudiar a su esposa si había algo mínimo que no le agradara de ella. Y Jesús muestra que un divorcio de esa categoría no es divorcio en realidad, y el matrimonio no está anulado si no hay algo que realmente rompa el vínculo matrimonial, y lo único que lo rompe es la inmoralidad sexual. De los juramentos, ellos decían de que si no se menciona el nombre de Dios o se hace alusión directa, entonces no es en realidad un juramento y no están en realidad obligados a cumplirlo. Y Jesús dice, no, cualquier juramento está obligado a cumplirse. No hay fórmula válida para jurar falsamente. Es más conveniente no jurar si no es necesario, sino que tu hablar sea así o no. Y vemos que en cada uno de los ejemplos Jesús está mostrando esa necesidad de respetar la dignidad de Dios que las demás personas tienen, la imagen de Dios en los otros y también en nosotros. Aprender a respetar la imagen de Dios en la mujer, en el otro, al no enojarnos, al no vernos superiores, al no menospreciar a otra persona por cualquier situación, es parte de la justicia que Dios busca en el corazón, de esa hambre y de esa sed que deberían de caracterizar al que es bienaventurado y al que va a alcanzar la verdadera felicidad. Pero también el que va a alcanzar la verdadera felicidad tiene que buscar reflejar a Dios. Y lo primero que Jesús nos habló en cómo buscar nosotros reflejar a Dios es en la honestidad, en el ser veraces. Pero Jesús va a seguir hablando de eso y va a empezar a salirse de los mandamientos como tal, un poco más fáciles, y va a tocar aquí otras escrituras que
son un poco más difíciles de interpretar y de entender. De hecho, toda esta sección del 38 al 42, yo consideré que es una de las secciones que tal vez es más difícil de entender y más fácil de malinterpretar. Entonces, hoy nos vamos a centrar solo en el verso 38 y en el verso 39 para poner la base para poder ya entrar en detalle la otra semana a qué significa poner la otra mejilla y cómo realmente Jesús no está promoviendo lo que a veces creemos que está promoviendo. Cuando Jesús dice, han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, algo difícil es que él no entra a detallar lo que los escribas han interpretado. Él está citando directamente algo que está escrito en la ley y que de hecho está escrito en la ley 3 veces. Esto que Jesús está citando se llegó a conocer como la ley del talión, que es la denominación tradicional de un principio jurídico de justicia retributiva que básicamente consiste en imponer un castigo igual al crimen cometido para obtener reciprocidad. El término talión deriva de la palabra latina talios o tale, que significa idéntico o semejante, y de ahí se deriva la palabra castellana tal cual, tal como se dijo, ¿verdad? De modo que no se refiere a una pena equivalente, sino a una pena idéntica, aunque en algún momento Josefo llegó a decir que podía ser una pena equivalente, ¿verdad? Que si alguien le cortaba la mano al otro, podía entenderse de que no necesariamente había que cortarle la mano, sino que le pagara una cantidad de dinero similar a la mano, y eso es como se maneja hoy, por ejemplo, en las industrias, ¿verdad? Cuando alguien pierde un miembro, la empresa o el sistema de alguna manera jurídico se ha establecido de que se puede hacer algo equivalente, pero siempre el mismo principio es el que está rigiendo. Vamos a leer los 3 pasajes en el Antiguo Testamento porque es importante donde aparece esto que Jesús está citando. Habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Vamos primero al libro de Éxodo, capítulo 21, del versos 22 al 25. Éxodo 21, del 22 al 25. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerto, serán penados conforme a lo que se les impuso, a lo que impone el marido de la mujer, y juzgarán los jueces. Mas si hubiere muerto, entonces pagarán vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Algo interesante del pasaje que vale la pena resaltar es que dice que esta es una instrucción para que los jueces decidan. El verso 22 no es tan importante, pero el verso 22 hace esa mención de que lo que Moisés está dando aquí es instrucciones a los jueces para tomar la decisión a la hora de haber un daño, una riña, una pelea. Y cuando una persona en una riña le causa un daño a otro, lo que los jueces tienen que hacer es imponer el castigo semejante al daño que fue recibido, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, etc. Vayamos a Levítico 24, del 19 al 20. Levítico capítulo 24, versos 19 y 20. El que causare lesión a su prójimo, según hizo, así le será hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro. Tal será él. Así les será hecho. ¿Quién decide eso? Los jueces. ¿Quién ejecuta la sentencia? Pues aquellos a quienes los jueces designen para ejecutar la sentencia, pero no es de alguna manera el ofendido el que ejecuta la sentencia, sino son los jueces. Y vamos, de hecho, en el contexto es la congregación la que iba, por ejemplo, a matar al que cometía otro delito, unos versos atrás, pero por el tiempo vamos al tercer pasaje donde esto se menciona, Deuteronomio 19, del 18 al 21. Deuteronomio 19, del 18 al 21. Dice así, los jueces tendrán que investigar el caso a fondo.
Si el acusador presentara cargos falsos contra el otro israelita, le impondrás a él la sentencia que pretendía para la otra persona. De ese modo, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Entonces el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. No muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. De los tres pasajes, de alguna manera, algo importante en la Biblia es este principio de revelación progresiva. En la medida que el tiempo va pasando, la ley va siendo más clara y la intención de Dios se va dejando más clara. Vemos que este pasaje de Deuteronomio es mucho más claro que el pasaje de Éxodo y de Levítico. Aquí, en Éxodo y en Levítico, había un daño real. Lo que se castigaba era el daño externo, el daño que se había causado, ese daño se le iba a infligir al malhechor, al que había hecho el daño. Lo interesante es que en Deuteronomio nuevamente vuelve a mencionar el tema de los jueces. Ya dice que ellos tienen que hacer una investigación minuciosa o profunda del caso, y aquí ya no se castiga solamente el daño, sino que aquí se castiga la intención del malhechor. Es interesante porque aquí hay alguien que está dando un falso testimonio contra otro, pero en realidad lo está haciendo con el objetivo de dañar. Y vean cómo se amarra y cómo de alguna manera Jesús va pasando de un tema a otro que está enlazado, y lo vamos a volver a ver en otro pasaje de, por ejemplo, de la superioridad. Él enlaza con el adulterio, del adulterio enlaza con el divorcio, del divorcio enlaza con la deshonestidad, con el falso juramento, y aquí del falso juramento enlaza con esta intención de dañar. Entonces él está haciendo un falso juramento con una intención de dañar a otro. Entonces los jueces detectan esa intención de dañar y en esa deshonestidad, y dicen, así el daño que él intentaba hacer, ese se le impondrá por castigo. Si él intentaba matar al otro, tiene que morir, porque es un asesino en potencia. Y él ya desarrolló, ya hizo el plan y va a terminar ejecutándolo tarde o temprano. Si él intentaba sacarle el ojo, sáquenle el ojo, porque él ya tiene el plan desarrollado en su corazón. Entonces vemos que es una ley que Dios dio para frenar el mal, porque claramente aquí dice, así quitarás el mal en medio del pueblo. Dios no creó el mal. Dios se arrepintió de haber creado al hombre por el mal que surgió en su corazón y por cómo llegó a ser tan malo, y entonces decidió acortarle la vida y decidió dar leyes y decidió revelársele para ir frenando ese mal. Un día Dios va a acabar con el mal, pero mientras tanto Dios ha establecido el sistema de gobierno y Dios ha establecido los jueces y el sistema judicial para frenar y para contener el mal. Y de alguna manera eso es algo que la Biblia nos enseña. Algo interesante también es que esta ley también está fuera del testimonio bíblico en otras culturas antiguas. Por ejemplo, se encuentra en el Código de Hammurabi, que es un código de Babilonia, pero lo importante de esta ley es que tenía dos propósitos, evitaba dos problemas. Por un lado, esta ley buscaba evitar que alguien fuera castigado con una extremidad severa por un delito. Aquel tal vez solo dañó, solo cometió, y el otro lo iba a matar. O sea, no era lo justo. Lo justo era un castigo semejante. Pero la segunda razón por la que Dios estableció esta ley era permitir que alguien se tomara la justicia, era evitar, perdón, que alguien se tomara la justicia por su propia mano. Nosotros vivimos en una sociedad violenta y nosotros sabemos que es muy común que cuando una persona es dañada pierda el control de sus emociones, y al buscar la justicia, al buscar la venganza, termine causando una situación mayor. Y supongamos que alguien le corta la mano a mi hermano, entonces voy yo y le tiro la cabeza al agresor, entonces inmediatamente la familia del agresor viene y me mata, y entonces mi familia viene y busca venganza. Lo que sucedía
en las guerras de la mafia italiana y en muchos otros, lo que ha sucedido entre los narcotraficantes, lo que ha sucedido, o sea, ¿qué pasa? Se desata una ola de violencia y un acto inicial que tal vez no era tanto, termina en una gran catástrofe. Eso era lo que Dios buscaba evitar al establecer esta ley. Esta ley, al darse una ofensa, al darse un delito, entonces venían los jueces y en lugar de permitir que se diera una serie de represalias y que se encendiera una ola de violencia, entonces castigaban al agresor con un castigo del mismo tipo y grado, y ahí terminaba el asunto. Ojo por ojo, diente por diente, y el asunto está terminado, la justicia prevalece y es extirpado el mal en medio del pueblo. Esa fue la razón por la que Dios estableció esta ley de reciprocidad, esta ley de igualdad conocida como la ley del talión y que sigue siendo parte y fundamento de nuestros propios sistemas judiciales, principalmente en Occidente. Ahora, tal como en los demás ejemplos, Jesús no está contradiciendo lo bueno de este buen mandamiento. El mandamiento leído desde la intención de Dios es positivo, es frenar el mal. Pero como ya hemos estado estudiando, algo que había pasado y que pasa siempre con el ser humano es que las verdades de Dios empiezan a degradar. Entonces, así como habían degradado el tema del matrimonio, el tema de la dignidad humana, el tema del asesinato, el tema de hablar con verdad, lo que pasó es que este mandamiento lo empezaron a leer desde la perspectiva humana de una manera negativa. Leían el mandamiento y decían, si alguien nos hace un daño, tiene que pagar por ello. O sea, casi como que lo interpretaban, Dios nos manda a vengarnos. Sin embargo, Jesús está trayendo y recordando de alguna manera, y algo común que nos pasa es malinterpretar un pasaje bíblico. Entonces lo que había pasado es que malinterpretaban este pasaje bíblico, pero no se acordaban de que habían otros pasajes bíblicos que vamos a ver algunos en esta hora de cómo Dios prohibía la venganza. Quiero aquí que vayamos a Deuteronomio capítulo 32 y verso 35. Deuteronomio 32, 35. Mira la venganza y la retribución. A su tiempo su piel resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresura. Mía es la venganza y la retribución, dice el Señor. O sea, Dios desde el mismo libro de Deuteronomio, donde está la ley del talión, en ese mismo libro, unos capítulos más adelante, Dios les dice, la venganza no les corresponde a ustedes, mía es la venganza. Entonces, claro, eso no niega de que una de las maneras en que Dios ejerce la justicia era a través del sistema judicial. Dios sí permitía que su venganza, que su justicia, que sus juicios fueran ejecutados a través de las decisiones judiciales, pero no debía ser el ofendido el que tomara la venganza en sus propias manos, no debía ser el ofendido el que castigara a su ofensor, debería nada más el presentar la queja delante de los jueces y deberían ser los jueces los que bajo la delegación dada por Dios ejecutaran la justicia de Dios y actuaran buscando esta retribución equitativa para frenar el mal. O sea, es bueno que en la sociedad hayan medios para prevenir la violencia. Es bueno intentar impedir que las personas también tomen la justicia en sus propias manos. Jesús no está contradiciendo ni Deuteronomio 19 ni Deuteronomio 32. Jesús está mostrando de que lo que ellos habían tomado como una excusa para tomar represalias, para vengarse a sí mismos, no era la intención de Dios. Cuando él dio esa ley, era una instrucción para cómo debían funcionar los sistemas judiciales.
Jesús no contradice lo que la misma palabra nos enseña. De hecho, él afirmó de alguna manera, cuando él habló con Pilato, le dice: la autoridad que tienes te la dio mi Padre. Cuando él se refirió a César, dice: bueno, den al César lo que es del César. De alguna manera, Dios le había dado cierta autoridad al gobierno civil y aún al imperio romano, y todo eso estaba dentro de los propósitos de Dios. La Biblia nos enseña que Dios fue el que estableció el gobierno estatal. Vayamos a Romanos 13, del 3 al 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Entonces, aquí nos muestra el apóstol Pablo de que Dios estableció y que el que resiste las autoridades civiles, a Dios resiste, porque Dios fue el que las instituyó y las instituyó para ser en el ámbito que le corresponde un servidor de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Entonces vemos que cuando Dios dice: mía es la venganza, él está obviamente hablando de cómo él mismo un día castigará la maldad, pero también de cómo él ha instituido a los gobernantes y las autoridades civiles para castigar al malhechor. Ahí se está ejecutando la justicia y al mismo tiempo la venganza de Dios, porque el término que Pablo usa aquí es un ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo, pero para el bueno es un ministro para bien. Nosotros sabemos de que a pesar de eso, pues el sistema del Imperio Romano no era tan justo, ni lo es nuestros sistemas de justicia, pero aún así Dios los usa también para frenar el mal. Ahora, entonces, como en todas, hay una secuencia, ¿verdad? Jesús cita lo que la gente ha oído, de alguna manera da a entender la mala interpretación. Aquí, de alguna manera, la estamos explicando porque Jesús no entra mucho en eso, y luego da él su correcta interpretación. Y entonces viene en el verso 39 y dice: pero yo les digo, no resistan al que es malo. Esto se ha dado a muchas malinterpretaciones, pero la manera, porque resistir es en realidad oponerse, es en realidad hacer frente. Algo interesante es que la mayoría de los usos de este verso en la versión griega del Antiguo Testamento, en lo que conocemos como la Septuaginta, se referían a una oposición violenta. En su mayoría se usan para referirse al conflicto armado. Entonces hay que entender que de alguna manera, aunque el significado de la palabra griega, que en el Strong es la 436, antistemi es resistir, oponerse, hacer frente a, el punto de Jesús es: no sean justicieros vengativos, no hagan guerra contra el que les haga guerra, no busquen vindicarse ustedes a ustedes mismos. Hay que entender que Jesús no está diciendo que no tenemos que resistir la maldad. La Biblia nunca se contradice y Jesús nunca hubiera hablado algo por medio de los apóstoles que no estuviera en consonancia con lo que él dijo. Los apóstoles de Cristo, enviados por Cristo, nos hablan de la necesidad de resistir la maldad. De hecho, cuando Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es la justicia busca resistir la maldad. Vayamos a Santiago capítulo 4 y verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. La palabra es la misma, resistir, y aquí de alguna manera en el contexto vemos que el diablo está buscando sembrar soberbia en los corazones. Resistir al diablo es equivalente a someternos a Dios y es equivalente a humillarnos delante de Dios.
En el verso anterior vemos que dice, Dios resiste al soberbio. Así que ustedes no dejen que la soberbia que el diablo quiere meter en sus corazones entre, resistan al diablo sometiéndose a Dios. Y más adelante dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, hay un mandato a resistir al maligno. Vayamos a 1 de Pedro 5, 8 y 9. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Aquí Pedro ha venido hablando en su carta de la necesidad de abandonar el pecado, y también en el contexto se le acaba de mencionar el orgullo, el tema de señorearse, el tema de la soberbia, y nuevamente el llamado es, el diablo está buscando hacerlos caer en pecado, y el diablo está buscarlos hacerles caer en orgullo, en soberbia. Resístanlo en la fe. No desmayen. También el diablo está queriendo hacerlo retroceder de su fe por medio de falsas doctrinas y sufrimiento. No desmayen, resístanlo, soportando también el sufrimiento. Vayamos a Efesios 6:13. Efesios capítulo 6 y verso 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Entonces también hay un llamado a resistir. Aquí en Efesios, en la carta, en el capítulo 2, vemos que el diablo opera en los hijos de desobediencia, promoviendo que vivamos en las pasiones de nuestra carne. En el capítulo 3 vemos que el diablo, bueno, en la segunda parte del capítulo 2 también vemos que el diablo promueve división, y en el resto de la carta, y vemos también en el contexto inmediato que lanza dardos de mentira y de engaño. Resistir al diablo es mantenernos en las verdades de quién somos en Cristo y de nuestra posición en Cristo. Resistir al diablo es no dejarnos engañar, no volver al pecado, no volver a abrazar la vida vieja como algo normal cuando todo fue hecho nuevo. Entonces, cuando Jesús dice no resistan al que es malo, no está hablando de no resistir la maldad, no está hablando de no resistir al diablo, sino está hablando de no resistir al que es esclavo del diablo. De alguna manera está hablando de no hacer guerra, de no actuar con venganza, de no actuar, de no responder con la misma maldad al que actúa contra nosotros con cierto nivel de maldad. Por el contexto de ojo por ojo y diente por diente, Jesús lo que está diciendo es no trates de ejercer la justicia retributiva por tu propia cuenta. Jesús está tomando un mandamiento que Dios dio para el sistema judicial y está diciendo ese mandamiento es para que lo hagan uso de él los jueces, no tú mismo. Así que cuando alguien venga y te haga un daño a ti, no asumas tú que ese mandamiento es para que tú tomes justicia por tu propia mano. No asumas tú que tú tienes el permiso de Dios de vengarte. Jonathan Pennington escribe aquí, existe una justicia más grande y bella de la que se toma en las propias manos. Dejar que Dios sea el juez y el justiciero, el que juzga y el que justifica, el que hace justicia en el mundo. Eso es parte del mensaje de lo que Jesús trae y de lo que nos va a anunciar el Evangelio. Dios es el juez justo, Dios es el que juzga y Dios es el que justifica. Y hay una belleza en esperar y dejarnos asombrar por la justicia de Dios. Como hemos dicho a lo largo del sermón, Jesús, de alguna manera, vemos que
los fariseos y los escribas enfatizaban las leyes, los mandamientos de Moisés, pero habían un poco dejado de lado los profetas. Por eso Jesús dice, yo vine a cumplir la ley y los profetas. Y aunque para nosotros profetas es Isaías, Jeremías y los mayores y menores, también para los judíos los profetas eran los libros escritos, por ejemplo, por Samuel, los libros escritos por otros profetas que nosotros conocemos como Reyes y Crónicas, que daban otras enseñanzas que no eran mandamientos, sino que nos mostraban cómo Dios aplicaba a la vida diaria esos mandamientos. Un tema constante en el Antiguo Testamento que la gente había olvidado era que aquel que agradaba a Dios era el que no cobraba venganza por su propia cuenta, sino que dejaba que Dios actuara. Y un ejemplo de eso es David. Y quiero que vayamos aquí a Primera de Samuel, capítulo 24, de los versos 9 al 15, y quiero que meditemos un poco en este corazón que vemos en David, el cual Dios dice que es un corazón conforme al suyo, pero que en realidad Dios le está formando a David un corazón para que nos muestre un tipo de lo que va a ser Cristo y de lo que estamos llamados nosotros a hacer. Vayamos a 1 Samuel 24, del 9 al 15. Y dijo David a Saúl, ¿por qué escucha usted las palabras de los hombres que dicen, mire que David procura su mal? Hoy han visto los ojos que el Señor ha puesto en mis manos en la cueva en este día, y algunos me dijeron que lo matara, pero mis ojos tuvieron piedad de usted y dije, no extenderé mi mano contra mi rey porque es el ungido del Señor. Mire, Padre mío, mire la orilla de su manto en mi mano, puesto que corté la orilla de su manto y no lo maté, reconozca y vea que no hay maldad ni rebelión en mis manos y que no he pecado contra usted, a pesar de que usted acecha mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre usted y yo y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no será contra usted. Hasta el 12. Hasta el 15. Porque dice el proverbio de los antiguos, de los malos procede la maldad, pero mi mano no será contra usted. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién perseguiré? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Sea el Señor juez y decida entre usted y yo, que Él vea y defienda mi causa y me libre de su mano. Es muy interesante la historia porque realmente el tema de la venganza generalmente se da porque creemos que tenemos un derecho que defender. Realmente vamos a ver hoy, pero yo creo que más claro en el otro tema, que realmente nosotros, el llamado que tenemos como cristianos es a poner de lado los supuestos derechos que tenemos. Porque en realidad el tema del derecho que se ha vuelto algo común en nuestro medio y en nuestro ámbito es yo tengo que darme a valer, yo tengo que demostrar que valgo, yo no puedo permitir que me humillen, yo tengo que, como quien dice, defender mi dignidad. Ahora, esa idea está cimentada como en el hecho de que alguien pudiera disminuir nuestro valor o pudiera arruinar de alguna manera lo que Dios nos ha dado. Algo interesante en la vida de David es que David tenía un derecho dado por Dios. Cuando Samuel peca en 1 Samuel 15, Dios le dice a través de Samuel a Saúl, Dios te ha desechado y se ha escogido a alguien conforme a su corazón para que sea rey. Samuel va dirigido por Dios a ungir a David como el próximo rey. O sea, solamente el hecho de la palabra del profeta y del aceite derramado sobre su cabeza, él podía decir, ya Saúl ya no es el rey, ya Dios se apartó de él. Yo soy el rey, yo tengo el derecho de estar en el trono. Y sin embargo,
con un derecho que nosotros no tenemos, porque a nosotros no vino ningún profeta, ni nos derramó aceite sobre la cabeza, ni somos llamados a sentarnos en ningún trono, en cierto sentido, por lo menos no en el sentido específico que David lo estaba haciendo. David decide de que él no se va a sentar en el trono hasta que Dios decida sentarlo en el trono. De alguna manera él entiende de que la unción no le da un derecho que defender. Y obviamente ahí es donde entra esa profundidad de por qué Dios menciona este asunto del corazón y por qué Jesús viene a hablar de esa justicia del corazón, de esa justicia interior. En la historia, aquí han pasado quizá unos 5 años desde que Saúl intentó matar a David una primera y una segunda vez. David quería mantenerse como capitán de los ejércitos, pero con la ayuda de Jonatán logra ver de que de verdad su vida corre peligro y de que le toca huir. Para él no es fácil dejar a su esposa, dejar a su familia, dejar su casa, y se junta con un montón de endeudados, amargados y todo, y se convierten en su ejército, y más adelante su familia se reúne con él, pero está en constante angustia, en constante persecución, y le toca ir de aquí para allá, y Saúl lo persigue y se mueve y todo. O sea, los salmos nos muestran cómo él está en constante aflicción, y en cada salmo, en cada momento que él es llevado a tener comunión con Dios, su esperanza, su ánimo, su fe es confirmada, pero pasan 2 o 3 días y nuevamente vuelve a entrar en aflicción. Pero ahí Dios está transformando su corazón, ahí Dios está formando su carácter, y llega este momento donde ellos están en una cueva, David y sus hombres, y Saúl entra a esa cueva a hacer sus necesidades. Entonces viene David, le corta una parte del manto, Saúl sale, y entonces David sale detrás de Saúl y le dicen: hay un montón de gente cerca de ti que te dice que yo estoy procurando tu mal. Esta es la prueba de que yo tuve la oportunidad de matarte y no lo hice. ¿Por qué? Porque yo no voy a extender mi mano contra el ungido de Jehová. Ahora, el ungido de Jehová ya no era Saúl, el ungido de Jehová era David. Pero él está haciendo alusión a que en algún momento de la historia Saúl había sido ungido por Dios. Y él entendía que Dios lo había puesto y que Dios era el que lo tenía que quitar. Él entendía que no se iba a poner él en el trono por sus propias manos, sino que era Dios el que lo iba a quitar. Entonces él le dice en el verso 12 que el Señor juzgue entre tú y yo, y que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. Él está meditando en la ley y se topó con Deuteronomio 32-35, de Jehová es la venganza. A mí no me toca vengarme. O sea, todo lo que Saúl está haciendo es incorrecto. Todo lo que Saúl está haciendo es malvado. Todo lo que Saúl está haciendo es injusto. Y sin embargo, David entiende de que él no puede tomar justicia por sus propias manos. ¿Por qué? El verso 13 lo dice: porque de los malos procede la maldad, dice el proverbio de los antiguos. Él entiende que si él ejecuta la maldad, la venganza con su mano, él está dejando que la maldad que movió al otro lo gobierne a él. Por eso en el verso 15 le dice: sea el Señor juez y decida él entre tú y yo, y que él vea y defienda mi causa, y que él me libre de tu mano. De hecho, hay un salmo, el Salmo 7, David dice: Señor, si esto es cierto, si esto yo lo he cometido, lo que dicen de mí, que el enemigo me alcance, que me mate. Pero tú sabes que no es cierto, entonces defiéndeme. Vamos al Salmo 18, 46 al 50. Este es un salmo que David escribe
después de la muerte de Saúl, después de que el Señor lo libró de la mano de sus enemigos y de la mano de Saúl. Viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Yo le alabaré porque Él es el Dios que ejecuta venganza por mí, dice el verso 47. Entonces, David tiene claro que la venganza le corresponde a Dios, no a él. Vamos a Jeremías capítulo 5, versos 1 y 2, y luego el 9. Jeremías capítulo 5, 1 y 2, y luego el 9. Recorred de las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo lo perdonaré. Versículo 2 dice, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Versículo 9 dice, ¿no había de castigar esto? Dijo Jehová, de una nación como esta. ¿No se había de vengar mi alma? Qué interesante, porque Dios está diciendo, no debo yo de vengarme de esta maldad donde ya no hay quien haga justicia, donde ya no hay quien busque la verdad. Y vean cómo Jeremías está mostrando esta conexión que hay entre cómo la gente se ha vuelto vengativa, malvada, injusta, y una de las cosas que hacen es jurar falsamente. Dicen, viva el Señor, pero están jurando falsamente, dice el verso 2. El verso 3 dice, no buscan con sus ojos la verdad. Tú los trajiste situaciones y no les dolió, no rehusaron arrepentirse. Dice el verso 3, el verso 4 dice, no conocen el camino del Señor. Y el verso 5 dice, sí lo conocen, pero no les importa. Se han quitado el yugo, se han quitado las coyundas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dice Dios. Tengo que hacer justicia, tengo que vengarme. De alguna manera Jeremías aquí está dando la explicación de lo que va a venir, del exilio, de la victoria de los babilonios sobre ellos. Entonces Dios dice claramente que a él le corresponde hacer justicia y vengarse. Pero les da tiempo, de hecho está mandando al profeta Jeremías para que se arrepientan y para que algunos de ellos vuelvan a él. Vayamos a Joel capítulo 3 del 19 al 21. Egipto será una desolación y Edom será un desierto desolado por la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya tierra han derramado sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por todas las generaciones. Y yo vengaré su sangre, y aún no he vengado, pues el Señor habita en Sión. Yo vengaré su sangre que aún no he vengado. ¿Y cómo la va a vengar? Eliminando la maldad y estableciendo justicia y estableciendo paz y estableciendo prosperidad. En Isaías vemos, yo prediqué hace algún tiempo un tema que titulé La venganza de Dios o el Dios de la venganza, no me acuerdo cómo lo titulé, pero expliqué que Dios no venga destruyendo, Dios venga restaurando, Dios no venga con el propósito principal de destruir, aunque toca destruir, sino que venga con el propósito principal de restaurar. ¿Por qué? Porque la venganza de Dios no es como la venganza de los hombres. Allison comenta, a la luz de que Dios traerá un juicio escatológico, lo que Jesús rechaza es la venganza ejecutada a nivel personal. La ley de reciprocidad no es repudiada, sino que solamente es quitada de las manos humanas para ser puesta en las manos divinas. Vayamos a 1 Tesalonicenses 5. Me interesa el verso 15, pero para ver los marcos, quiero que leamos 1 Tesalonicenses 5:2 y luego el 15. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá
así como el ladrón en la noche. Saltemos al 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Dado que el día del Señor vendrá y está pronto a venir, él lo menciona en el verso 2 y lo va a volver a mencionar en el verso 23, que el Señor os santifique por completo y que los guarde para ese día que está por venir, a la luz de ese día, a la vista de ese día, al entendimiento de que el Señor va a regresar, entonces no devuelvan a otro mal por mal. No se venguen. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir a ejecutar juicio, porque el Señor va a venir a ejecutar venganza y porque el Señor quiere recompensarlos a ustedes por imitarlo a Él. Así que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros. Jesús ya explicó que Él no viene a abolir ni a abrogar la Torá, pero él está ofreciendo una lectura integral que muestra la verdadera intención de todo lo que Dios ha dicho. Y cuando Jesús dice, yo les digo que no deben de resistirse al malhechor, lo que Jesús está diciendo es, dejen la justicia y la venganza en las manos de Dios. No dejen que el mal los gobierne. Charles Quarles comenta, las palabras de Jesús prohíben a sus discípulos ver a cualquier persona como un enemigo personal. Los seguidores de Jesús deben considerar a todas las personas, incluso a los malvados, como prójimos y relacionarse con ellos con amor en lugar de odio. Y vamos a ver que esto lo va a repetir y a enfatizar Jesús en el último ejemplo que lo va a poner. Jesús aquí va a pasar a dar ilustraciones prácticas y nos va a entregar 4 aplicaciones representativas: poner la otra mejilla, entregar la propia camisa o la capa, andar 1 kilómetro adicional y darle al que le pide. Estos 4 ejemplos nos muestran que en lugar de ejercer venganza, Dios nos está llamando a ejercer misericordia. Sin embargo, son términos, son principios que generalmente se han malentendido, son muy conocidos, pero también muy trillados, y por eso es importante verlos en detalle, y lo vamos a hacer en el próximo estudio. Pero es importante aclarar que Jesús no nos está llamando a un pacifismo total, no nos está invitando a soportar los abusos, no nos está llamando a no defendernos en ninguna ocasión, ni de ninguna manera, ni tampoco nos está llamando a no usar los recursos legales que Él ha establecido para frenar el mal. Jesús no está negando que Dios estableció el gobierno estatal para limitar la maldad. De hecho, Él nos va a enseñar a orar más adelante, líbranos del mal. Lo que Jesús nos está llamando es a dejar la justicia en las manos de Dios y en los casos que amerita en las manos de los jueces. Proverbios 20:22 dice, no digas yo pagaré mal por mal, espera en el Señor y Él te salvará. Proverbios 24:29 dice, no digas como Él me ha hecho, así le haré, pagaré al hombre según su obra. Hermanos, ¿qué es la venganza? La venganza es creer que si nos ofenden, necesitamos ofender. La venganza es creer que no merecemos ser tratados de cierta manera. La venganza es ese deseo del alma humana, de la naturaleza humana, de construir su valor sobre una falsa superioridad sobre otros. La venganza se cimienta en sustituir a Dios como juez. Romanos 1 y 2 nos hablan del pecado del hombre y nos hablan, estos están mal porque han sustituido a Dios por la criatura y han sustituido a Dios por su propia opinión de cómo deben de vivir su vida, pero el religioso también está mal porque ha sustituido a Dios en su papel de juez. Y de alguna manera a veces el pecado del religioso de cuando ya conocemos es sustituir a Dios en ese papel de jueces y creer que tenemos el derecho de vengarnos. Eso no quiere decir que no se puedan poner límites. Lo que Jesús nos está mostrando es no devolver mal por mal. Vayamos a Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En el contexto de Romanos, Pablo ha mostrado que la ira de Dios estaba sobre nosotros por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, pero en el capítulo 5 nos dice que por la justificación de la obra de Cristo seremos salvos de esa ira de Dios.
En el inicio del capítulo 12, Pablo dice, por estas misericordias de Dios, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio y hagámoslo amando a los hermanos. Pero luego más abajo, él extiende no solo a los hermanos, extendamos el amor a todos, aún a los que nos hagan daño. Y si alguien te hace daño, no te vengues por ti mismo. Deja lugar a la ira de Dios. ¿Cómo actuó Dios contigo? Te liberó de su ira. ¿Cómo actuó Dios contigo? Asumió el castigo que te correspondía a ti sobre sí mismo. ¿Qué hizo Jesús con tu culpa? La cargó sobre sí mismo. ¿Qué hizo Jesús con tus ofensas? Las absorbió en la cruz. ¿Qué significa responder a la misericordia de Dios? Tomar nuestra cruz, pasando por alto las ofensas hechas a nosotros. Como preguntas de reflexión, ¿cómo reaccionas generalmente cuando alguien te ofende? ¿Cuál es la manera normal en la que respondes a un insulto, a una ofensa? ¿Vives con esa necesidad de reaccionar para que no crean que se pueden aprovechar de tu bondad? ¿Pero qué pesa más? ¿La misericordia que Dios mostró para contigo o la necesidad de contrarrestar la ofensa que te están haciendo? ¿Quién es mejor juez? ¿Dios, el juez justo, o tú mismo? Yo quiero invitarte a meditar si hay una ofensa, si hay algo en tu corazón que ha despertado en ti ese deseo de vengar o de tomar la justicia en tus manos. Es un buen momento para que esa ofensa, ese dolor, lo eleves delante de Dios y dejes que Él haga justicia a su manera y en su tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, porque tendemos, somos iguales que los escribas y los fariseos y fácilmente malinterpretamos tu palabra. Fácilmente entendemos, Señor, algo que tú estableciste para el sistema judicial como un permiso para defendernos, para vengarnos, para ser orgullosos. Gracias por enseñarnos que tuya es la venganza, que a ti te corresponde hacer justicia. Gracias, Señor, por hacernos ese llamado a que el mal no gobierne nuestro corazón, a no reaccionar con venganza, a no reaccionar con violencia al que nos ataca, al que nos ofende, al que nos lastima, porque eso sería devolver mal por mal, eso sería dejar que el mal que los controla a ellos nos controle también a nosotros. Y tú eres nuestro Rey. Y lo que hiciste con nuestro mal fue perdonarlo en la cruz, fue lavarlo con tu sangre, fue asumirlo sobre ti mismo. Y te damos gracias por ese glorioso sacrificio, por haber tomado la cruz en nuestro lugar. Enséñanos a tomar también la cruz que nos corresponde tomar, pasando por alto las ofensas que otros nos hagan. Ayúdanos, Señor, a imitarte a ti, siendo misericordiosos como tú has sido misericordioso con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.